Muy bien. Recuerdo hace muchos años atrás, hicimos una jornada, recuerdo en esos años en Los Espejos, y tenía por lema Padre Espiritual que bendice. Lo recuerdo muy bien porque me tocó también compartir en esos años palabra. Entonces, lo estuve leyendo, lo relacioné un poquitito y me toca la bendición hoy de hablar sobre paternidad y que es el poder de un vínculo, ¿verdad? Cuando hablamos de paternidad, hablamos, lo primero que, al hablar de padre, lo primero que se nos viene a la mente a nosotros los cristianos, nuestro Padre que está en el cielo, ¿verdad que sí? Y también nos trae a la memoria a nuestros padres terrenales. Todos tuvimos o tenemos padres terrenales. Pero quiero que vamos, por favor, al libro de Primera de Corintios, al capítulo 4, desde el verso 14 al verso 17. Me dijo el apóstol que tengo dos horas y media más o menos para compartir palabras. Nada. Muy bien. Primera de Corintios 4, del verso 14 al 17, dice así el apóstol Pablo: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros. ¿Cuántos ser amonestados de parte del Señor? Y esto a través de hombres de Dios, como a hijos míos amados, porque aunque tengáis 10.000 años, en Cristo no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. El apóstol Pablo, el anhelo del apóstol Pablo es que los de Corinto específicamente en ese momento entiendan, sepan que el propósito que él tenía no era avergonzarles, no era reprenderlos, sino que advertirles, ¿verdad?, de graves peligros. Así como nosotros como iglesia vivimos, está muy latente el peligro, graves peligros espirituales, la maldad, la brujería, la hechicería. El Señor me hablaba en esta semana porque yo no sé aquí si habrá alguien que de pronto no le viene cansancio, no le viene un poquitito de desánimo. Si hay alguien que no le suceda esto, después me manda su autógrafo, por favor. Pero Dios me hablaba del espíritu del letargo. Y con mucho respeto, amado apóstol, también Paulita que está ahí, que es la líder de intercesión, tenemos que orar mucho en contra del espíritu del letargo. Un espíritu del diablo, perdón que me salga un poquitito del tema, es un espíritu del diablo que quiere detenernos, que quiere cansarnos, que quiere desanimarnos, y que el Señor reprenda al diablo. Amén. Seguimos. Bueno, y el propósito del apóstol Pablo era advertirles a los de Corintios de graves peligros espirituales, el orgullo, la mentira, etcétera. Y le dice, miren, ustedes podrían tener 10.000 años. ¿Mm? Y en la Biblia la palabra ayos se refiere a un tutor, a un pedagogo, un maestro. Qué bueno es tener maestros, ¿verdad? Qué bueno es tener tutores, qué bueno es tener personas que nos guíen, que nos digan esto sí, esto no, ¿verdad? Un ayo tiene la función de guiar, de educar a los niños hasta la madurez. Un ayo es el que guía a los creyentes hasta Cristo. ¿Y qué les decía el apóstol Pablo a los de Corintios? Ustedes pueden tener 10.000 años, pueden tener muchos instructores, pueden tener muchos maestros, personas, escúcheme bien, con una legítima autoridad. En la Biblia nosotros, perdón, en la iglesia nosotros nos vamos a encontrar con personas que tienen legítima autoridad, maestros, personas que te van a decir, mira, salgamos a evangelizar, o por qué no decirlo, diáconos que te pueden decir, mira, no, se pinta la iglesia de esta forma, se arregla de esta forma, y tienen legítima autoridad para enseñarnos, para predicarnos, tienen legítima autoridad algunos de ellos para corregirnos, ¿por qué no decirlo? Pero como padre es distinto. Es distinto. Nosotros necesitamos más que un ayo, necesitamos
un padre, necesitamos padres espirituales, y no solamente un padre, sino que padres espirituales que nos bendicen. Pastor, no entiendo mucho, ¿necesitamos un padre o necesitamos varios padres? Si usted me pone atención, un poquitito más adelante se va a ir dando cuenta que necesitamos a veces más de un padre. Le insisto, ahí vamos a ir desarrollando esta palabra y usted va a ir entendiendo. Pablo ocupaba un lugar único de autoridad y liderazgo entre los cristianos de Corinto y en muchos lugares más. Y no solo por ser el padre de las iglesias en las cuales él fundó, él estableció Corintios, por ejemplo, sino también por su autoridad apostólica, ¿verdad? Nosotros podemos decir, no, yo soy tu padre espiritual, no, yo estoy bajo cobertura de mi padre espiritual, pero la autoridad apostólica no se demuestra solamente con el título, sino que cuando nos hablan lo que la palabra de Dios establece que nos habla, no cuando hay temas heréticos, no cuando hay temas que no están conformes a lo que la palabra del Señor nos enseña, no cuando nos quieren guiar a conceptos, a comportamientos que no están bien delante de los ojos del Señor. ¿Está de acuerdo usted? ¿Sí? Muy bien. Díganme el que está sentado allá en la última fila, por favor. Ah, qué linda, al margen. Seguimos. Entonces, Pablo les dice, les ruego, mira, esto a mí me llamó la atención y wow. Pablo les dice, les ruego que me imiten. ¿Ah? Les ruego que me imiten. ¿Quién decía, les ruego que me imiten? El que muchas veces fue considerado necio, débil, el que fue criado bajo los pies de Gamaliel, el que fue celoso, el que perseguía a cristianos para matarlos, el que consintió en la muerte de Esteban. Pablo les decía a los de Corintio, imítenme. ¿Qué les estaba diciendo? Miren, a mí me azotan, a mí me han apedreado, a mí me golpean, yo he estado en la cárcel, imítenme. ¿Cuántos quieren imitar a alguien así? Sí, a mí, yo también quiero estar en la cárcel, yo también quiero que me azoten, yo también quiero que me golpeen, yo también quiero estar en el cepo. Cierto que no. Pero tremendo. El apóstol le decía, imítenme, deshonrado, que muchas veces trabajaba con sus propias manos, ¿verdad? Y si Pablo decía, imítenme, fue porque a pesar de las dificultades, la gloria, el poder, la manifestación del Santo Espíritu de Dios, el poder del Padre, brillaban en él. Brillaban en él. Tú no le puedes decir a alguien, imítenme, si tú no estás haciendo lo correcto, lo bueno delante de los ojos del Señor. Yo no voy a imitar a un mentiroso, no voy a imitar a un falso profeta, no voy a imitar a un falso apóstol. Y perdónenme, no me estoy poniendo como el superhéroe, como el perfecto, porque el único perfecto es Cristo. Cada uno de nosotros cometemos errores, pero por supuesto, o hemos vivido situaciones, pero por supuesto que no vamos a imitar a alguien que no está haciendo las cosas bien, ¿verdad que sí? Entonces, como padre espiritual, y a pesar de las adversidades, el apóstol Pablo luchaba por sus hijos espirituales. Luchaba. En el verso 17 de Primera de Corintios 4, dice que Pablo enviaba a Timoteo, su hijo amado. ¿A qué cosa? A recordarle su proceder, su actuar en Cristo. Luchaba por sus hijos espirituales Pablo y los formaba. Y una vez que ya veía que estaban formados, una vez que veía que, por hablar de alguien, Timoteo era una persona que amaba al Señor, una persona que estaba de acuerdo en vivir los tratos del Señor, una persona que estaba de acuerdo ¿por qué no decirlo? Decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, lo que ahora vivo en la fe. ¿Verdad que sí? Entonces, cuando tú ves como padre o madre espiritual que tus hijos están dando frutos, tienes que darle a entender que eso que ellos tienen no lo pueden esconder debajo de un almud.
tenemos que decirles que son, así como nos dijeron un día a nosotros, que somos la luz del mundo y que son la sal de la tierra. Pastor, ¿sabe que hay que ir a orar a una casa? Vaya usted. Pastor, hay que ir a un hospital. Vaya usted. Es que yo quiero ir con usted. Perfecto, ya lo hemos hecho, pero ahora es tu turno. Ahora tú tienes que ministrar liberación, ahora tú tienes que orar por los enfermos. Ve y tú y diles, ¿verdad? Entonces, esto era lo que el apóstol Pablo, específicamente en este capítulo, nos muestra que hizo con Timoteo. En el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 12, del verso 14 al 15, permiso. Hoy día estoy de cumpleaños. Hoy día cumplo 40 años, hermano. 40 años no es nada. Bueno, el libro y para mí esto es el mejor regalo que Dios me puede dar, predicar su palabra. Segunda de Corintios, capítulo 12, del verso 14 al 15, dice: He aquí, por tercera vez, estoy preparado para ir a vosotros. Partamos por ahí. Ir a las personas, para ir a las personas, para llegar a las personas y predicarles, obviamente tenemos que estar preparados, ¿verdad? Y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. No busca lo que ellos tenían, sino que a las personas, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Pablo le está reiterando que va a ser la tercera vez que los visita. Y también les está diciendo que al visitarlos no será para ellos una carga, sino que para ellos será una bendición. Es una bendición para nosotros poder juntarnos con nuestro apóstol, es una bendición, debe ser una bendición para nuestros hijos espirituales estar con nosotros. Imagínense que las personas lleguen a la iglesia o digan, oh, hoy día es miércoles, hoy día es jueves, hoy es domingo, voy a ir a la iglesia, ¿cómo? Si el pastor solo me reta, el pastor es solo él, el pastor tiene preferido, tantas cosas que pueden suceder. No debemos ser una carga para las personas. Y el apóstol no buscaba lo que ellos tenían, ¿verdad? Sino buscaba su bienestar espiritual. Nosotros somos hijos del dueño del oro y de la plata. ¿Por qué querer hacer mercadería de las personas? Eso no está bien y lo sabemos, ¿verdad? Pablo se ve a sí mismo como un padre para los corintios. Pastor amado, pastora amada, ministros del Señor, ¿cómo nos estamos viendo? ¿Cómo vemos a las personas que están en la iglesia? ¿Los vemos como el hermano que se sienta en la silla 18? ¿Lo vemos como la hermana que canta? ¿Lo vemos como el hermano que coopera con el aseo? ¿Los vemos como si no fuera por ellos no podría haber dinero en las arcas para pagar el alquiler, para pagar la luz? ¿Cómo vemos a nuestros hermanos? ¿Cómo lo estamos viendo? Tenemos que verlo como aquellas personas que son la Grey, que son el ministerio más importante de que habla la Biblia. Usted sabe que hay un ministerio quíntuple, apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros, que estamos a favor del más importante de los ministerios, que es el ministerio de los santos, ¿verdad? Las personas, los hijos son las ovejas, por decirlo así, son las personas que se tienen que procrear. Yo soy el pastor de la iglesia, muy bien. Entonces tenemos que darle el alimento a las personas para pasto fresco, pasto tierno, agua de vida eterna, que es Cristo Jesús, pan de vida eterna, que es Cristo Jesús. Y las personas no tienen que llegar a un lugar como lo de Bar, donde no hay pan, donde no hay pasto, donde no hay esperanza. ¿Me hago entender? Entonces, ¿cómo nos están viendo nuestros hijos espirituales? Porque como frase suena maravilloso. Soy padre espiritual, tengo hijos espirituales, ¿sí? ¿Qué ven ellos en nosotros? ¿Cómo nos vemos nosotros a ellos, verdad? Eh, Pablo se ve, como le decía, se ve a sí mismo como un padre para los corintios y un padre debe proveer para sus hijos.
no al revés. Por supuesto que en la multitud de consejeros está la sabiduría y en nuestros hijos espirituales también podemos encontrar un consejo. Yo he conversado con algunos ministros en algún momento y cuando tú quieres decirle algo, sí, 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 tranquilo, no te preocupes, yo sé. Esa palabra tan fea que tenemos los cristianos a veces, el yo sí sé, ¿no? Sí sé, estoy claro, no, aun si un niño Dios pone delante de nosotros, a él tenemos que escuchar, a él tenemos que oír, ¿verdad que sí? Pablo está dispuesto a gastar todo lo que tiene y poner hasta su propia vida por el bienestar de los corintios, aunque pueda recibir menos amor de ellos a cambio. Él seguirá amándolos. Hermano, la mala noticia, y si llevamos esto al plano literal, hay buenos padres, hay malos padres, hay buenos hijos, hay malos hijos, ¿verdad? Pero al apóstol Pablo no le importaba si él no recibía la retribución. ¿Mm? No, no siempre serán aplausos lo que va a recibir un padre espiritual, pastor amado, y usted lo sabe, pastora amada, usted lo sabe. No siempre será, oh, qué lindo, gracias Señor por su vida, gracias por su prédica. Muchas veces habrán dedos acusadores, palabras mentirosas. Se va a levantar el enemigo, pero eso no puede hacer que como padres bajemos nuestros brazos, bajemos nuestras manos, bajemos nuestra mirada del blanco perfecto. Tenemos que seguir adelante, tenemos que avanzar mucho más en este tiempo. Estamos viviendo un tiempo crucial. Cristo, ahora puede sonar esa trompeta. No, nos vamos. No terminamos la jornada, apóstol, porque vino el Señor. Qué maravilloso sería, Dios mío, que el Señor venga ya y que nos vamos con Él, que habitamos con el Señor por toda una eternidad. ¿Cuántos quisieran ver los ojitos de papá? ¿Cuántos quisiéramos ser besados por besos de la boca del Señor? Yo estoy gordito, pero no como antes. He bajado un poco de peso, pero yo quisiera sentarme en su regazo. Y ahí habrían millones y millones, van a haber millones y millones y millones y millones de hijos que nos vamos a sentar en el regazo del Padre, que vamos a ser besados por besos de su boca. Anhelamos los besos de la boca del Padre. Bueno, hay hijos e hijas que anhelan, que esperan nuestro amor, que esperan un abrazo de parte del pastor, de parte de la pastora, de parte del ministro. Anhelan un abrazo, anhelan un cariño. ¿Cuántas veces yo anhelé el abrazo de un padre? Tuve un padre terrenal, pero bueno, ¿para qué ponernos sensibles, verdad? Pero necesitamos cada uno de nosotros un beso de papito, un abrazo del papá, ¿por qué no decirlo un reto, una corrección? Lo necesitamos, lo necesitamos. Y esa era la intención del apóstol Pablo. Eh, Expresar un amor paternal hacia los corintios, dispuesto a sacrificarse por ellos, como les decía, aunque no reciba el mismo afecto a cambio. ¿Cómo voy? 5 minutos. Muy bien, llevo 5 minutos. Tercera de Juan, el capítulo 3, del verso 3, en el verso 3 y 4 dice así: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Cuál es nuestro premio, apóstoles amados, pastores amados? ¿Cuál es nuestro premio? ¿Qué esperamos de la iglesia? ¿Qué esperamos? Que llegue mucha gente, mucha gente, mucha gente. Yo quiero predicarle a uno para que se le predique a 12 y esos 12 a los 12. Eso es crecimiento. Pero ¿cuál es nuestro anhelo para con nuestros hijos? Que crezcan sanos, que maduren, que amen al Señor, que amen al Señor, que se manifiesten, que se desarrollen los dones, que se desarrollen los talentos.
Mi anhelo es que mis hijos espirituales, mis hijas espirituales levanten la mano en el culto y digan, esto es lo que el Señor dice, wow, y que venga un escalofrío a mi cuerpo porque estoy sintiendo que es del Señor, que un respaldo del Espíritu Santo, verlos predicar, verlos formar, levantar casas e iglesias, visitar hospitales, visitar cárceles, desarrollarse. Ese debe ser el anhelo de un verdadero padre espiritual. Ese debe ser nuestro anhelo. Nuestro anhelo no debe ser una dosis RAM. ¿A cuánto le gustaría tener una dosis RAM? A todo. A todos nos gustaría tener un buen pasar económico. A todos nos gusta. Hermano, esas son ¿cómo se dice? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás. Esas son las añadiduras. Si Dios quiere añadir, amén. Y si Dios no quiere añadir, amén también. Pero lo principal en nuestras vidas es que nuestros hijos espirituales maduren, crezcan, avancen, ¿cierto? Seguimos. Entonces habrá un mayor gozo que escuchar que los hijos espirituales caminan en la verdad. No hay mayor gozo para un padre espiritual que el saber que los hijos caminan en la verdad, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿verdad? Ese es el mayor gozo que debe haber en un mentor, en un guía, en un padre espiritual que bendice. Y Dios es nuestro Padre. Y Cristo el Señor y su Santo Espíritu nos enseñan a tener una relación, una comunión con el Padre. ¿Y cuál es el anhelo del Padre? ¿Cuál es el anhelo de Dios? A ver, le llevo, ¿sabe qué le pregunto? A mí me han dicho, yo quiero saber cuál es el propósito que Dios tiene conmigo. Yo quiero que Dios me hable, no lo digo con burla. Yo quiero que Dios me hable. ¿A usted Dios no le ha hablado? ¿No le ha dicho qué es lo que Dios quiere conmigo? ¿Usted dice que Dios no le habla? No, tome la Biblia y ábrala y ahí Dios le va a empezar a hablar. A medida que usted vaya leyendo, va a empezar a hablarle. Y ahí vamos a entender, y ahí vamos a conocer cuál es el propósito que Dios tiene para con nosotros. Pero como padres espirituales también nos corresponde recibir del Señor, entender del Señor, oír la voz de Dios y comprender cuál es el plan que el Señor tiene para con nuestros hijos espirituales. El Señor también nos enseña a que no sea rápido por emoción, sino que a darle un tiempo, a ir viendo las capacidades, a ir viendo los dones, a esperar en el Señor. Y en ese esperar y en ese lapso, nosotros tenemos que ser ese papá, no sé cómo se dice en Argentina, que apapacha, que ama, que besa, que da cariño, que guía, que toma de la mano al hijo, a la hija. ¿Mm? Que en la noche hay que levantarse a las 2, a las 3, a las 4, a la hora que sea, a doblar las rodillas por ese hijo, por esa hija. Hace 1 o 2 días atrás a un hijo espiritual, a Daniel, le robaron su auto, hermano. Y él me escribía, me robaron el auto. Bueno, ¿qué hagamos? ¿Qué hacemos? No sé, vamos, dimos una vuelta por aquí y por allá. Ya segunda vez, la otra vez, tenían 2 vehículos y hace un tiempo le robaron su otro vehículo también, lo recuperó. Yo le decía, yo no sé si lo vas a recuperar el auto ahora o no, pero en un lapso de pocos meses ha vivido esta situación 2 veces. Quisiera que le preguntara al Señor, ¿qué te quiere hablar? ¿Qué te quiere mostrar? ¿De dónde te quiere sacar? A lo mejor te quiere poner en otro lugar, a lo mejor esto, a lo mejor... Entonces, cada uno de nosotros como padres espirituales tenemos que darle a entender a nuestros hijos que en cada situación Dios tiene algo específico, una palabra, un trato para con nosotros. A veces los hijos no lo entienden, a veces yo no lo entiendo. Y necesito un padre espiritual. ¿Hay alguien que no necesite un padre espiritual acá? Y necesitamos un padre espiritual que nos diga, mira, esto está bien, esto está mal, lo hiciste bien, lo hiciste mal. ¿Y a cuánto les gusta que le digan, lo hiciste mal? A nadie. Pero cuánto bien nos hace, porque eso se hace vida en nuestro corazón. Cuando nos retan, cuando nos dicen que que nos equivocamos, nos duele, nos retorcimos, pero a medida que van pasando los días, gracias Señor.
porque usaste una mujer o usaste a un hombre para darme a entender que el camino que estoy tomando es un camino errado. ¿Estás de acuerdo conmigo? Amén. Eh, la paternidad es una cualidad que Dios expresa. ¿Y qué es lo que Dios expresa como cualidad de padre? Su amor, su provisión, su cuidado para con sus hijos. ¿A cuánto Dios los ha cuidado acá? ¿A cuánto Dios los ha librado de la muerte? ¿A cuánto Dios nos libra cada día del lazo del cazador, de la peste destructora, de varón violento? ¿A cuántos podemos decir que cada día decimos, Señor, gracias por el pan que tú pones en nuestra mesa? Señor, gracias por tu amor, porque es más dulce que la miel. Los padres y madres espirituales debemos proveer también a las personas que el Señor pone a nuestro lado. ¿Y de qué cosa? Lo mismo, de amor, de cuidado, de provisión del pan, de vida eterna, del maná del cielo, del pan de nobles, que es su palabra. Esa es la provisión. Muchas veces nosotros como pastores cometemos errores. ¿Mm? Eh, claro, la fe sin obra es muerta, ¿verdad que sí? Pero muchas veces queremos dar. No quiero nombrar un país específico, hermanos de un lugar específico, pero lo hablaba también con el apóstol hace un tiempo, que buscando camas, buscando esto, buscando dónde vivan, dónde pueden vivir, dónde pueden trabajar, etcétera. Pero, o un hermano en la iglesia no es que está sin trabajo, pero el hermano lleva como un año sin trabajo, hermano. No, lo que esa persona necesita es la provisión de pan. Y entre la provisión del pan de vida eterna, por ejemplo, dice que el que no trabaje, que no coma. ¿Dice eso tu Biblia? Que el que no es capaz de proveer para su casa, ¿qué más dice? Es peor que un incrédulo. Y hay personas, y a los padres nos corresponde decirle a nuestros hijos que el rojo es rojo, que el blanco es blanco y que el negro es negro. Por supuesto, con un espíritu de mansedumbre, ¿verdad? Muy bien. Eh, Hebreos 12, verso 9. ¿Cuánto llevo ya? Muy bien. Hebreos capítulo 12, en el verso 9 dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Honramos a nuestros padres, ¿verdad? Es un mandato de Dios. Eh, Mis palabras son duras a veces, son fuertes, lo reconozco, pero así me usa el Señor. ¿Cree que si un cristiano o un traficante no tiene que honrarlo? Yo no tengo que honrar a mi papito, mi padre falleció hace muchos años atrás. Lamentablemente por la crianza que él tuvo fue duro conmigo, tuve experiencias no muy agradables con él. Pero cuando el Señor Jesucristo tomó el control de mi corazón, cuando me convertí en habitación del Santo Espíritu de Dios, puede que esta palabra para usted suene vanidosa, yo logré perdonarlo. Yo odiaba a mi papá. Ese es mi testimonio, hermano. Parte de mi testimonio. Yo a mi papá yo lo quería matar. Yo tenía un arma de fuego, y con esa arma mi papá vivía en otro país. Yo tomaba esa arma en mis manos y yo decía, cuando vuelva yo lo voy a matar. Lo odiaba a muerte. Y ese odio se manifestó en mi vida, ese odio no permitió que yo perseverara en trabajo, ese odio hizo que yo pierda muchas cosas en la vida, ese odio no me dejaba avanzar en la vida. Pero a la persona que yo, al hombre que más amo en la tierra, a la persona que yo más amé en la tierra, es a mi papito, a mi padre Mario Escárate. Él partió. Y cuando él murió, él vivía en España. Dios me dio la bendición de viajar a España. Me avisaron que estaba enfermito él y compré el pasaje. Por ejemplo, yo tenía que viajar el día lunes. Viajé el día lunes y cuando yo iba viajando, él murió.
Y cuando llegué allá, estaba muerto. Y yo estaba al lado ahí, una cuestión bien tétrica, bien desagradable, ¿usted me entiende? Y se me acerca uno chiquitito, sí, chiquitito, un hombre. Y me dice, ¿tú eres el guatón? No, le dije yo, salta a la vista que no soy el gordo, yo no soy el guatón. ¿Por qué? Le dije. Me dice, yo soy amigo, fui amigo de tu padre. Ah, qué bueno, le dije yo. Y me dijo, yo soy de los tuyos. ¿Cómo así? Yo soy cristiano, me dijo. Y estuve al lado de tu padre cuando le quedaban pocas horas de vida y él recibió a Jesús como su Dios, como su Rey y como su Salvador. Dios no es deudor de nadie, hermano, de nadie, absolutamente de nadie. ¿Me hago entender? Y claro, como les decía, honramos a nuestros padres, tenemos que honrarlos, como se hayan comportado o hayan cometido los errores que hayan cometido. ¿Quién no ha cometido errores como papá? Efesios 6:2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahí está la promesa. En Efesios 3, si tú honras a tu padre, si tú honras a tu madre, te va a ir bien, te va a ir bien y vas a ser de larga vida sobre la tierra. Imagínate, cuando honramos a nuestros padres espirituales, voy más allá. Imagínate cuando honramos al Padre, al Señor, cuando le damos la gloria constantemente, donde estemos, en el momento que estemos, en el lugar que estemos, vive Jehová en cuya presencia estoy. Si Dios quiere, gracias al Señor y al Señor y al Señor y al Señor y honrar a aquel que nos arrancó, que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, a aquel que nos dio vestiduras nuevas, que puso anillo en nuestro dedo, que puso nuestros pies sobre peña. Tenemos que honrarlo, tenemos que honrarlo. Y si queremos que nuestros hijos nos honren, nosotros tenemos que honrar al Padre. ¿Cómo esperar que los hijos espirituales nos honren si no, nosotros no honramos a nuestro Padre espiritual o si no honramos al Padre que usa el cielo como su trono y a la tierra como el estrado de sus pies? Imagínate, imagínate. Eh, Dios, el creador de todas las cosas, es mucho más que un Padre terrenal. Santiago 1:17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces. ¿Quiénes son las luces? Tú y yo somos la luz del mundo, en el cual no hay cambios, no hay mudanza ni sombra de variación. El Padre es la fuente de toda luz que nos alumbra. Él es la luz del mundo, ¿verdad? Primera de Juan 1:5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El Padre, que está en el cielo, es quien nos alumbra a través de su palabra. Dice la palabra del Señor que Él es lámpara a mis pies y lumbrera a nuestros caminos, ¿verdad? Muy bien. Ahora, la familia, en cuanto a lo que es paternidad también, ¿verdad? La familia es el soporte vital de un individuo. La familia no es una invención humana, no es algo que se le ocurrió a un rey, no es algo que se le ocurrió a un hombre, sino que es un principio divino de existencia. La familia nace del matrimonio y matrimonio viene de matriz. Y en la matriz de la mujer es donde se procrea un bebé, un niño o una niña. ¿Verdad? Por eso es que no puede existir matrimonio entre dos hombres, entre dos mujeres, porque en esa matriz no se va a procrear nada, ¿verdad? Entonces, la familia es parte fundamental para la vida del hombre y nosotros tenemos una gran familia en Cristo, somos una gran familia en Dios.
Dios determinó que nosotros, los humanos, viviéramos en familia. Y todos los seres humanos somos parte de una familia y formamos familias. Ahora, las personas necesitan una familia funcional. Una familia funcional. Usted ha escuchado esta palabra, ¿verdad? Familias funcionales, familias disfuncionales. Una familia funcional eh, para su propia existencia, seguridad, desarrollo, fortaleza, equilibrio emocional, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso necesitamos una familia funcional, que el padre y la madre insten a sus hijos a estudiar, a ser buenas personas, a hacer las cosas bien, etcétera. Pero lamentablemente hay familias disfuncionales que se caracterizan por tener constantes conflictos, mala comunicación, ¿por qué no decirlo? Abusos, negligencias. ¿Como cuáles, pastor? Ya le dije que yo soy un poquitito bruto, ¿verdad? Para decir las cosas. Hombres que mandan a prostituirse a su esposa, hombres que se violan a sus propias esposas, hombres que mandan a prostituirse a sus hijas, a vender drogas a sus hijos, hombres que llegan ebrios, drogados, que se gastan el dinero que tienen que ocupar en zapatos para sus hijos, en comida para sus hijos, lo gastan en droga. ¿Usted conoce alguna familia disfuncional? Y usted sabe que el Padre de la luz, usted sabe que el Señor, que Jehová Dios, Rey de los ejércitos, puede transformar toda maldición en bendición, que puede convertir los sequedales en ríos, porque Él es quien llama las cosas que no son como si fuesen, y que Él es quien puede transformar la vida de un padre, de una familia disfuncional. Pero necesitamos del Señor, necesitamos abrir nuestra boca. Necesitamos enseñar a otros para que lo prediquen y necesitamos ser enseñados también por un Padre espiritual que nos bendiga para que nosotros seamos de bendición para otros. Yo sé que usted está de acuerdo conmigo. La iglesia del Señor es la familia de Dios. Por eso que nos llamamos hermanos, porque somos la familia de Dios en la tierra. Y tenemos un hermano mayor, Cristo es su nombre. Cristo es el Señor, Cristo es nuestro hermano, Cristo es el primogénito, Cristo es quien vino a dar su vida por la humanidad. ¡Qué maravilla! Tenemos un Padre. Dice Romanos 12:10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. ¿Cómo es el amor fraternal? Sin fingimiento. Podremos engañar al hombre, pero a Dios no lo vamos a engañar nunca. Él va a saber si estamos fingiendo en cuanto al amor, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Tenemos hermanos pequeños en la iglesia, tenemos hermanos que van a la par con nosotros y también tenemos hermanos mayores. ¿Quiénes son nuestros hermanos mayores? Aquí está mi hermano apóstol David Márquez, aquí está mi hermana apóstol Laura, aquí está mi hermana apóstol Olga, aquí está mi hermano el pastor Rodolfo Charra, aquí está mi hermano, somos hermanos. Los calificativos están porque estamos dentro de, los que somos ministros, estamos dentro de un ministerio quíntuple, ya lo nombré, apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Pero somos todos hermanos. Unos tienen, ¿cómo decirlo?, una función distinta al otro. No todos podemos ser manos, no todos podemos ser pies, no todos podemos ser boca, pero eso no quiere decir que no seamos hermanos en Cristo el Señor. Primera de Tesalonicenses 4:9 dice, pero acerca del amor fraternal, ahondamos en esto, no tenéis necesidad de que se os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. ¿Cuántos están rogando por los hermanos de Santiago? 10.
por los hermanos que están en Santiago, por los hermanos que están en Mendoza, por los hermanos que están en África, por los hermanos que están en Haití. Son nuestros hermanos. Y somos todos hijos de un mismo Padre y todos nosotros necesitamos un Padre espiritual también que nos bendice, que nos bendiga. Nuestros vínculos, como les decía, son el amor fraternal y Dios establece que nos amemos los unos a otros. Primera de Pedro 1:22, voy rápido por cuestión de tiempo, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Hermano, cuando estoy en el trabajo la hora no pasa nunca. Me pongo a predicar, se me va así la hora, los 40 minutos. Nosotros somos predicadores y queremos hablar, hablar, hablar y el tiempo se nos pasa. No importa, seguimos adelante. Todavía quedan 10 minutos y en 10 minutos Dios puede hacer maravillas. ¿Cuántos lo creen? En el funcionamiento de la familia de Dios en la tierra, el Señor ha generado la relación de paternidad y maternidad espiritual. No, porque la Biblia dice, no llaméis a nadie padre. Hermano, eso lo decía en otro contexto, en el contexto de no llamar padre a, qué sé yo, fariseos, saduceos, a aquellos que estaban haciendo las cosas mal. Y en este tiempo, pastor, hay hombres que le dicen padre a un hombre que es idólatra, a un hombre que puede haber estudiado 50 años en un seminario, pero todavía no se da cuenta que no debemos rendirle culto al palo, al leño, a la piedra. Y mujeres que se visten de cierta forma y que hay que decirles madres. ¿Por qué madre? En ese contexto, pero nosotros tenemos padres y madres espirituales que nos bendicen. Tú, mujer, tú, hermana amada, tú debes ser madre de multitudes. No escuches esas mentiras del diablo, que la mujer calle en la congregación, que la mujer no puede enseñar, que el Señor reprenda al diablo. Imagínate el Espíritu Santo de Dios en una mujer y la mujer así. No puedo hablar, no puede fluir el Espíritu Santo a través de mi vida porque dicen que no, que yo tengo que callar en la congregación. No, eso no es así, hermano. Eso no debe ser así. Amén. Entonces, ha generado la relación de paternidad y maternidad espiritual, es decir, hombres y mujeres que conducen a otros a los pies de Jesús. Y que se convierten en mentores, en padres, en ayos para la edificación de los nuevos convertidos y para la edificación del cuerpo de Cristo, obviamente. En los que han nacido de nuevo, en las personas que recibieron a Jesús, que citaron Romanos 19, surge una necesidad. ¿Y cuál es esa necesidad? La necesidad de ser guiados, ayudados, ministrados, cuidados. ¿Por quiénes? Por sus hermanos maduros, por los que se convierten en padres y madres espirituales. La paternidad y maternidad correcta ayuda a los hijos de Dios a crecer espiritualmente sanos en la fe, seguros en Cristo, activos en el servicio a Dios, activos en la vida ministerial. Ah, para eso yo tengo que ser padre o madre espiritual. Sí, los padres espirituales deben ser ejemplos de... Perdón, que me están llamando. Los padres espirituales deben ser ejemplos de cómo vivir la vida cristiana, de la fe en Jesucristo, de la dependencia del Santo Espíritu de Dios. Yo debo ser un ejemplo, tú tienes que ser un ejemplo de lo que dice Romanos 8, de vivir en el Espíritu. Yo puedo hablar, que hay que vivir en el Espíritu, pero yo tengo que ser un ejemplo de lo que es vivir en el Espíritu. Tengo que ser un ejemplo de la fe en Jesucristo. Tengo que ser un ejemplo en cómo vivir la vida cristiana. Los padres espirituales proporcionan a sus hijos atención personalizada. ¿Ha visto si en la empresa, en algunos lugares, ofrecemos una atención personalizada? Es que así tiene que ser. Con nosotros que somos padres y madres espirituales, tenemos que prestarle atención a la necesidad de nuestros hijos espirituales.
Las personas hoy tienen una tremenda necesidad. ¿Sabe qué necesidad? La necesidad de ser oídos, la necesidad de ser escuchados, la necesidad de una atención personalizada, de cuidado, de protección y, ¿por qué no decirlo?, de defensa espiritual. Mira lo que se manifestaba en David. Él veía que venía el oso, que venía el lobo, que venía el león, y él iba con un palo y le arrancaba del hocico al corderito, al león. Tenemos que entrar en la cueva del león, tenemos que entrar en la cueva del lobo. Tenemos que orar, tenemos que pelear por nuestros hijos. ¿Quieres ser padre espiritual? ¿Quieres ser madre espiritual? No se te es permitido quedarte en un sillón. Perdóneme, apóstol amado. No se nos es permitido quedarnos en la cama o en el Señor echado, hermano. Tenemos que pelear con ellos, por ellos. Tenemos que defenderlos. El que los defiende es Dios, sí, pero Dios necesita tu boca. Tenemos que dejar de desarraigar, dejar inoperante toda obra mentirosa del infierno. Tenemos que hacer guerra espiritual a favor de nuestros hijos, hermanos. Porque yo puedo pelear la buena batalla de la fe solamente por mi vida, pero Dios pone personas a mi lado. Hay personas que han vivido situaciones más terribles que nosotros, personas que son débiles, que tienen temores, que tienen dificultades. Yo no sé por qué estoy viviendo esto, Señor, es como un desánimo, es como una depresión. Bueno, Dios quiere mostrarte cómo salir de la depresión para que tú mañana le muestres a tus hijos espirituales cómo deben salir de la depresión, del desánimo, de la angustia. ¿Verdad que sí? Me quedan 25 minutos todavía. Los padres espirituales suministran a sus hijos sano alimento espiritual. Hermano, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ya. Que no, que los renovados, que los calvinistas, que los abuelitos, que esto. Hermano, la Biblia, su palabra, fiel y verdadera, más cortante que toda espada de doble filo. Pidámosle al Señor el entendimiento, la capacidad de comprenderla, que se nos sea revelada, como decía nuestro apóstol, nuestro pastor Rodolfo Charra. Que podamos comprender la palabra escrita, que sea revelada en nuestro corazón, en nuestra vida, para que sea revelada en la vida de nuestros hijos, ¿verdad? Voy terminando. Atención personalizada, cuidado, protección, defensa espiritual, son alimento espiritual, palabra de Dios, experiencias espirituales. ¿Sabe qué? Que las experiencias espirituales me faltaría tiempo. Me faltaría tiempo. Algún día le voy a contar una experiencia espiritual que tuvo el apóstol David hace 40, 50 años atrás más o menos, y él me la contó. Yo dije, yo quiero eso para mí. Yo lo quiero para mí. Y fui, me dirigí, bueno, lo voy a dejar con la duda, algún día se la voy a contar. Pero su experiencia fue de bendición para mi vida. Yo dije, yo quiero eso. Yo quiero, Señor, lo que tú le das a él, yo quiero que me lo des a mí. Quiero echar fuera demonios, quiero sanar enfermos, quiero ir a predicar en una cárcel, quiero hacer esto, quiero hacer esto. Las experiencias espirituales. Filipenses 4:9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis. Mira, aprender, recibir, oíste y ver. En mí, esto hacer, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Sí o no que tenemos que ser ejemplo? ¿Cuántos podemos decir, imítenme a mí? Imítenme a mí. ¿Mm? Juan 3:27. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Que las personas cuando quieran tener lo que tú tienes, quieran que anhelen lo que tú tienes, que eso que tú tienes venga del cielo y no de los hombres, pues hermano. Porque nos podemos poner así un cartel que diga ministro, el profeta, y esto es lo que el Señor te dice, y Dios no ha dicho nada, hermano. Todo tiene que provenir del cielo. Si te van a imitar, que imiten lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. ¿Sí? Muy bien. Dios nos da la capacidad de engendrar hijos espirituales que ganarán a otros. Debemos engendrar hijos de forma responsable y nuestros actos, decisiones y testimonios
deben dar testimonio de que somos instrumentos de Dios. Ser ejemplo en todo, en buenas obras, en amor, en fidelidad a Dios. Los padres espirituales proveen a sus hijos de, voy rápido ya, por cuestión de tiempo. Decía que los padres espirituales proveen a sus hijos de disciplina formativa, esto es discipulado, ¿verdad? Entrenamiento para el conocimiento de los dones y ministerios, está muy de la mano. Guiar en cómo orar, guiar en cuanto a la administración de sanidad, administración sobre liberación, administración de Santa Cena, de bautismo, etcétera. Los padres espirituales deben guiar a sus hijos espirituales en cuanto al servicio de Dios. Si yo no sirvo a Dios, voy a tener hijos espirituales zánganos, hermano, que no van a querer hacer nada. Casa, iglesia, visita a hospitales, visita a cárceles, el evangelismo en general. Si no, van a haber deformaciones en la paternidad espiritual. ¿Deformaciones? Claro, claro que sí. ¿Sabe? Ya. ¿Cuánto me queda? 3 minutos. Yo perdí una bebé, una hijita, se iba a llamar Valesca. Ella creció en la guatita de la mamá con una malformación congénita. Nació, vivió como media hora y falleció. Tremendo, duro, difícil. Si no hubiera muerto, mi hija hubiera sido una enanita y hubiera estado en una silla de ruedas. ¿Por qué? Porque venía con una malformación. Por el diablo, qué duro que tenga que decir esto, por la droga, por maldiciones, no lo sé, no lo sé. Ahora, llevemos esto al espíritu. Por falta de oración, por ser mentiroso, por ser falso, por ser cínico, por no ayunar, por no leer, por no congregarnos, por no discipularnos. Podemos crear hijos con malformaciones, hermano, espiritualmente hablando. Ojalá que esté de acuerdo conmigo, porque es así. Deformaciones. Por ejemplo, apoderamiento de los hijos espirituales. No te juntes con nadie. Te cierro la posibilidad de juntarte, de compartir con otras personas. O autoridad tiránica y opresiva sobre los hijos espirituales. Celos ministeriales con los hijos espirituales. Qué tremendo, qué duro, pero es así. Inseguridades internas, negación de aprender sobre temas espirituales, negándoles así un crecimiento espiritual, impedir a los hijos espirituales relacionarse con otros maestros o con otros padres espirituales. ¿Y por qué? Por temores a que amen más o que busquen más de ellos y me dejen de buscar a mí. Como padre espiritual o como madre espiritual no podemos ser celosos, porque si Dios le da algo especial a alguien, ¿verdad? En la multitud de consejeros está la sabiduría y qué maravilloso es que nuestros hijos espirituales puedan aprender de otros, ¿verdad? Aprovecharse material y económicamente de los hijos, desatender las necesidades de los hijos espirituales. En las etapas iniciales, los padres espirituales van a ser figuras y somos figuras muy importantes en la vida de los recién convertidos. A medida que las personas avancen y van madurando espiritualmente hablando, van a surgir en ellos necesidades. ¿Y qué tipo de necesidades van a surgir en ellos? Conocimiento, otro tipo de entrenamiento, oportunidades de servicio que algunos padres espirituales no le pueden proveer. Ya parece que alcancé el tiempo, Rosanita. Estoy listo. Tuve un pastor, hace muchos años atrás. Cuando yo conocí al Señor, le prometo que con esto termino, fui a una iglesia en Macedónico donde yo vi una liberación de demonios. Terrible. El demonio sacudía a la persona. No tiene lógica científica ni física para que el cuerpo saltara así. Yo lo vi con mis ojos. Cuando yo vi eso y cuando yo vi lo que el varón de Dios hizo,
Yo dije, yo quiero esto. No tenía ni una semana de cristiano. Yo quiero saber esto, yo quiero saber qué pasa, que aquí, que allá, que esto y que lo otro. Al tiempo, le dije a un pastor que me enseñe. ¿Hay algún libro de guerra espiritual? Le dije. Ya había escuchado la palabra guerra espiritual. ¿Puedo aprender? No, 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 no. No te metas en eso, no te metas en eso, no te metas en las patas de los caballos. Y textual me decía. Recuerdo que una vez fui y le dije, ¿sabe? Y me hace, no me pegó, claro, me hace así. ¿Hasta cuándo? Me dice. ¿Hasta cuándo con esos temas? No te metas en eso. ¿Por qué? ¿Qué tuve que hacer? Tuve que buscar en otro, solo. ¿Qué hubiera sido lo más agradable? Que él me hubiera dicho, te recomiendo este libro, te recomiendo que escuches a este ministro, etcétera, ¿verdad? Pero los padres espirituales podemos cometer ese error de no permitir que hayan otros padres espirituales que nos bendigan. Me voy a adelantar por cuestión de tiempo. Cada padre espiritual debe aceptar que, además de ellos, hay otros ministros que edifican en la fe y que llevan a otros niveles al pueblo. Los padres espirituales son los que dan el discipulado básico y fundamental que necesitamos en nuestro inicio. Los padres ministeriales son los que te reciben de tus padres espirituales, te toman y te entrenan y capacitan para tus próximas etapas ministeriales. Los padres ministeriales son también los que te abren camino y te ponen a funcionar en tareas ministeriales más relevantes en la obra de Dios. Los padres ministeriales son los que te activan para que llegues a tu más alto rendimiento espiritual y ministerial en Cristo. Con esto termino. En resumen, en un padre espiritual encontramos alimento, sabiduría, protección, consuelo. Un padre invierte todos los recursos disponibles en un hijo o en una iglesia para que estos alcancen un propósito, un destino. Y para nosotros, un padre debe ser cultivador, protector, mentor, progenitor, líder, animador, estabilizador, proveedor, adiestrador, fuente, maestro, el que aplica la disciplina y pide cuentas a sus hijos. ¿Puede llegar hasta acá? Porque yo me emociono y escribo, y escribo, y escribo, y escribo, y le insto, así como nos insta nuestro apóstol, a escribir, a estudiar, a desarrollarnos, a buscar del Señor y agradecerle al Señor por la bendición de poder ser padres, madres espirituales que bendicen. Oramos al Señor. Padre, en el nombre precioso de Jesús, gracias, papito mío. Gracias por su amor, gracias por sus misericordias, porque cada mañana son nuevas. Gracias, papito mío, porque así como algunos anhelábamos que nuestro Padre, nuestra Madre terrenal nos tomaran de la mano, nos llevaran allí a conocer la vida, a conocer las cosas de la vida. Padre, también nuestro anhelo es que cada día nos tomes de tu mano, que nunca nos sueltes, Señor, que nos guíes a través de tu Santo Espíritu a toda verdad, a toda justicia, que nos muestres las cosas grandes y ocultas, que nos enseñe de pecado, de justicia y de juicio a través de tu Santo Espíritu, y que tu anhelo se haga vida en nuestras vidas también, de poder ser padres, madres espirituales que bendigan la vida de otros. Gracias, papito mío. Gracias, mi Señor, por esta preciosa mañana. Gracias por este maravilloso día. Gracias por la palabra que tú trajiste a través de tu siervo. Gracias por esta tu palabra, porque no es palabra nuestra, sino que es palabra tuya, y por la palabra que nos traerás durante lo que queda de esta jornada. En el nombre precioso de Jesús, creemos firmemente que los campos están blancos y están listos para la siega. Creemos, mi Señor, que tú anhelas que haya padres que tomen a los que son trigo y aún no se han enterado, que tomen a los que son trigo y que los podamos dirigir, papito mío, en sana doctrina, en sana enseñanza y con amor no fingido. Gracias, papá, te doy. En el nombre precioso de Jesús y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.